Shalom para todos, es una bendición nuevamente conectarnos en esta oportunidad. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que luego pues entremos a nuestro estudio, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en esta hora, ¿verdad? Y que van a seguir junto a mí. La segunda parte del tema que iniciamos ayer, ¿verdad? Aunque, por decirlo así, pues es el quinto tema, ¿verdad? Del tema que venimos trayendo, que es la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Inclusive yo les ponía por ahí, ¿verdad? El secreto de Pentecostés. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre que esté con nosotros en esta hora. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo. Te damos muchas gracias en esta hora por darnos la vida. Permítenos estudiar un momento tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu el que esté en cada uno de nosotros. Nos puedas guiar a través de tu palabra para que podamos escudriñar, ¿verdad? Y encontrar las maravillas de tu Torah. Bendito y exaltado sea tu nombre. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión en vivo, los hermanos que van a verlo posteriormente, y también, Padre, por cada uno de los hermanos también en las diferentes comunidades, en los diferentes lugares, Padre, no solamente de acá del Salvador, sino también en todas las naciones, en todo el mundo donde hay parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que, por favor, no nos mires a nosotros porque de verdad vamos a morir, pero sí te suplicamos que nos mires a través de Yeshua, tu Hijo amado. Bendito y exaltado sea tu nombre, bendito y exaltado sea el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. En su nombre elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con esta segunda parte, ¿verdad? De nuestro tema, el cual pues el día de ayer, ¿verdad? Estudiamos esa primera parte y vamos a terminar, ¿verdad? En este día con lo que es el quinto tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, y como subtema estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Así que continuando, ¿verdad? Vamos a irnos, o vamos a mejor dicho, vamos a ver algunos de los paralelismos que hemos estado viendo, ¿verdad? Tanto en lo que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la entrega de la ley de Dios a través de Moisés, como la entrega de la Torá, ¿verdad? No en el monte Sinaí, sino en Jerusalén, ¿verdad? Donde se derramó el Espíritu Santo, y eso nos hemos estado leyendo el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? ¿Verdad? En primer lugar vemos de que después de que los hijos de Israel salen de Egipto, al día número 50, ¿verdad? Dijimos que el Eterno en el día 48 les habla y les dice: santifíquense, purifíquense hoy y mañana, porque al tercer día descenderé a ojos de toda la congregación. Y se llegó el día 50, ¿verdad? Habían contado 7 semanas, después, ¿verdad? Llegamos al día 50, y el día 50 el Eterno les entrega la ley de Dios, es decir, la Torá. Estamos hablando en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando aquí, verdad? Ya en el Nuevo Testamento estamos viendo, verdad, que las Escrituras nos dicen de que en Hechos 2, 1 y 2 dice que estaban, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos cuando se llegó el día de Pentecostés. Dijimos de que la palabra Pentecostés simplemente significa 50. Entonces, ¿qué es lo que decíamos el día de ayer? Que lo que el texto dice, ya no viendo la palabra en griego, Pentecostés, sino en español, de que estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Cuando se llegó el día 50, ¿verdad? Esto es importante porque ¿por qué estaban ellos unánimes juntos? ¿Por qué estaban ellos reunidos, ¿verdad? Exactamente en el día 50, bueno, porque había que contar el Omer, había que contar las 7 semanas, ¿verdad? Y por eso es que en ese día 50 estaban todos
unánimes juntos, estaban ahí reunidos, ¿verdad? Estaban en obediencia celebrando una de las grandes fiestas de las que nos habla el libro de Levíticos capítulo 23, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, decir, bueno, ¿qué estaban ellos haciendo ahí en Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo ellos ahí reunidos juntos? Pues estaban celebrando la fiesta de Shavuot. Oiga bien, la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué se celebra en Shavuot? Bueno, se celebra la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué en Hechos 2, 1 y 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos ahí? Hechos 2, 1 y 2, estaban unidos, juntos, cuando se llegó el día 50, cuando se llegó Pentecostés. En otras palabras, ellos, aquellos primeros creyentes de la comunidad primitiva, de la congregación primitiva de creyentes en Yeshua, estaban celebrando la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Fíjense, o sea, ellos estaban en obediencia, estaban guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y estaban celebrando, como repito, una de las grandes fiestas de Dios, o de las grandes fiestas del Eterno, de Hashem, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Sucedió todo lo que conocemos y hemos venido hablando en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Donde se derrama el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que, de acuerdo, ¿verdad?, lo que venimos hablando? Bueno, estamos viendo de que al día 50, ¿verdad? Al día 50 también, ¿verdad?, se derrama el Espíritu, y ese Espíritu que se derramó traía consigo la Torá de fuego, ¿verdad? Por eso es que veníamos hablando que la Torá es la palabra del Eterno y su palabra es como fuego, ¿verdad? Su palabra es como fuego. Por ahí tocamos un texto en el libro de Jeremías donde nos habla acerca de ello. Su palabra es fuego, ¿verdad? Y por eso es que yo decía, ¿verdad? Algunas veces he oído cómo cantan, ¿verdad?, una alabanza, y está bien, lo que dice está correctamente. Lo que hace falta es entender a qué se refiere, ¿verdad? Cuando se canta fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, o sea, fuego Pentecostés. Lo único que se ignora que cuando se habla de Pentecostés se está hablando del número 50, es decir, 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Y estaban ellos celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, cuando el Eterno les entrega por medio del Espíritu del Mesías la Torá también, ¿verdad? Porque eso es lo que está profetizado, que el Mesías traería la Torá, es decir, la ley, oiga bien, la ley de Dios, para ponerla en sus mentes y escribirla en sus corazones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que tanto la entrega de la Torá en el monte Sinaí es en los 50 días, y la entrega de la Torá en las mentes y corazones a través del derramamiento del Espíritu en Hechos 2 es también a los 50 días, es decir, en una misma fecha, ¿verdad? Mientras se celebraba la fiesta, ¿verdad? La otra cosa que pudimos observar, ¿verdad?, es de que el Eterno aparece allá en Éxodo 19 y 20, cuando se entrega la ley en el monte Sinaí, en medio de truenos con relámpagos y fuego. Y aquí también, ¿verdad?, podemos ver de que el Eterno aparece con un viento recio, ¿verdad?, y gran estruendo y fuego también, porque habla de las llamas, como llamas de fuego. Estamos hablando de las lenguas, estamos hablando de la voz del Eterno, ¿verdad?, que les hablaba a cada uno, porque dice que se posicionaba sobre cada uno de ellos, ¿verdad?, como coronas, como explicamos el día de ayer, basados en el libro de Isaías 35:10, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, luego vimos, ¿verdad?, de que cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, o la ley de Dios, ¿verdad?, fue escrito en aquel momento en tablas de piedra. El Eterno sabía que nuestro pueblo abajo ya había comenzado con la adoración del becerro de oro. Y sabemos que hubieron muchas cosas por las cuales nuestro pueblo quedó tendido en el desierto por la incredulidad, por la falta de fe, ¿verdad? Y eso ya también lo vimos a través de los diferentes pasajes en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucedió allá? El Eterno entrega la Torá en tablas de piedra, y acá en Hechos 2, ¿verdad?, el Eterno entrega la Torá para escribir la ley de Dios en la mente y nuestros corazones, ¿verdad? Por ahí leí un escrito en internet del día de ayer, ¿verdad?, donde una persona habla algo, medio entendió todo esto,
¿verdad? Pero dice, no, nosotros, Israel recibió la Torá, nosotros les recibimos una ley superior a la Torá. No, estamos hablando de la Torá del Eterno, la ley de Dios del Eterno. O sea, siempre el Eterno quiso entregar la Torá en las mentes y corazones de su pueblo. Ese fue todo el deseo y sigue siendo el deseo del Eterno para nosotros. Poner la Torá, poner su ley en nuestra mente y escribirle en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Elohim, Él sea nuestro Dios. O sea, es decir, que Él tenga un pueblo obediente, un pueblo que lo ame, ¿verdad? Bíblicamente hablando, ¿cómo se le demuestra que se ama al Eterno? Guardando sus mandamientos. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan, eso es lo que las Escrituras nos dicen y eso es lo que vamos a predicar. No podemos predicar otra cosa que no sea la palabra del Eterno. Solamente su ley, solamente sus mandamientos nos santifican. Sus mandamientos nos purifican, sus mandamientos nos apartan y nos hacen ser un pueblo diferente a todas las naciones. Y ese es el pueblo que el Eterno está sacando hoy en día. Ese es el llamado en este tiempo a través de todos estos estudios, ¿verdad? A salir, como dice Apocalipsis, salid en medio de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes con las plagas en los días postreros. Bueno, otra de las cosas, ¿verdad?, que veíamos era de que... bueno, allá, ¿verdad? El Eterno escribe la Torá, escribe la ley de Dios con su dedo. Fíjense bien, con el dedo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O en el Nuevo Pacto, más bien dicho, ¿verdad? También el Eterno escribe su ley, ¿verdad? A través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Siempre estamos hablando del dedo del Eterno. Ahora, con una diferencia. Por ejemplo, dentro de los paralelismos que venimos viendo, vamos a notar este hecho y es importante que lo veamos, ¿verdad? Si usted se va a la Biblia y se va al libro de Éxodo capítulo 32 verso 28, Éxodo 32 verso 28, usted va a notar que en ese pasaje lo que dice es que en aquel tiempo, cuando fue entregada la Torá, murieron como 3,000 personas. Oiga bien, murieron como 3,000 personas, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la Escritura nos dice que luego Moisés, ¿verdad?, que desciende, quiebra las tablas y les dice a ellos, a las tribus, ¿quiénes están conmigo? Los levitas no habían participado en el pecado del becerro de oro y les toca luego a los levitas matar a todos los que habían cometido idolatría con el becerro de oro. Entonces murieron como 3,000 personas, ¿verdad? Vamos a explicar eso un poquito más ahorita que vamos a entrar en detalle. Luego, si vemos Hechos capítulo 2 verso 41, Hechos capítulo 2 verso 41 dice que estando exactamente en el derramamiento del Espíritu, dice que Pedro empieza a predicar y empieza a hablar y hubieron 3,000 personas, como 3,000 personas que volvieron a la vida. Fíjense bien qué paralelismo. O sea, allá en Éxodo 32, 28, con la entrega de la ley, con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el resultado fue que murieron como 3,000 personas. Y cuando la Torá se entrega acá por medio del Espíritu, en Hechos 2, vivieron como 3,000 personas. Se ocupa la misma frase, como 3,000, como 3,000. Allá murieron como 3,000 y aquí vivieron como 3,000. Entonces, por esta razón, fíjense bien, cuando se lee la Biblia, pero no se tiene el entendimiento que el Eterno quiere que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Y leemos, por ejemplo, pasajes como 2 de Corintios capítulo 3, ya lo vamos a leer si el Eterno permite, ¿verdad? Pero quería hacer esta comparación. Entonces, ¿qué se entregó allá en el monte Sinaí? Vamos a hablar de la letra de la Torá y acá vamos a hablar de que el Eterno escribe por medio del Espíritu, fíjese bien, siempre, es decir, para darle vida a la letra, nos reviste con su Espíritu Santo para que de esa manera Él nos pueda vivificar. Entonces, vamos a entrar un poquito en detalle con respecto a esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Esto que les acabo de mencionar, donde se nos dice en Éxodo 32, 28, si ustedes lo leyeron, ¿verdad?, que luego que se entrega la Torá en el monte Sinaí, la ley de Dios en el monte Sinaí, murieron como 3,000 personas. Murieron como 3,000 personas, ¿verdad? Y luego, en Hechos 2:41, se nos dice que vivieron. O sea, lo contrario, allá murieron y aquí vivieron como 3,000 personas. Ahora, Pablo, ¿verdad?, cuando él habla en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, también les invito a leerlo,
Segunda de Corintios capítulo 3 nos dice de la siguiente manera. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Vean lo que dice. Voy a releerlo. Segunda de Corintios 3:6. Dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En 2 de Corintios capítulo 3, todo el capítulo habla acerca del nuevo pacto. Todo el capítulo habla acerca del nuevo pacto. Entonces, pero ¿qué nos dice, por ejemplo, allá 2 de Corintios 3? Vamos a ver. Vamos a entrar un poquito en detalle aquí. Segunda de Corintios, les invito para que ustedes también puedan buscar sus escrituras en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a ver qué nos dice. Ok, vean, leímos el verso 6, vean lo que dice el 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su rostro, la cual había de perecer, verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, cuando usted y yo venimos y comenzamos a leer la Escritura sin conocer, ¿verdad? Sin conocer el contexto apropiado, ¿verdad? Lo que sacamos de la conclusión de 2 de Corintios es que Pablo le está llamando a la ley el ministerio de condenación y el ministerio de muerte. De hecho, lo acabamos de leer. En el verso 7, 2 de Corintios 3:7, dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, Pablo le está llamando a la ley del Eterno. Así, ¿verdad? Eso es lo que se saca. Ya les voy a explicar, ¿verdad? Le está llamando a la entrega de la ley de Dios, cuando él escribió la ley en las tablas de piedra, ministerio de muerte. Y si seguimos leyendo, más abajito, en el verso 8, dice, en el 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, ¿cómo le llama a la entrega de la Torá en el monte Sinaí el apóstol Pablo? Le llama el ministerio de muerte y el ministerio de condenación, ¿verdad? Entonces viene una persona sin conocer el contexto de todo lo que hemos venido hablando y dice, no, la verdad que la ley condena, ¿verdad? La ley condena y la ley mata. Así que ya olvidémonos de la ley y mejor vámonos a la gracia. Momento, no, nada que ver con eso. Por esto es que estamos estudiando esto, ¿verdad? Y pidiéndole, ¿verdad? Y le hemos pedido al Eterno que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Y de verdad, cuando nosotros le pedimos al Eterno que Él abra nuestro entendimiento, Él lo va a hacer. Pero cuando también nosotros tenemos verdadera hambre y verdadera sed, o sea, cuando de verdad queremos conocer la palabra. Si usted viene, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a leer o voy a escuchar, ¿verdad? Pues, ¿verdad? A ver qué saco, a ver qué cosas dice bien, a ver cómo hago para ver, ¿verdad? Cómo le saco otro texto para contrariarlo. El Eterno no le va a entregar nada. Porque tenemos que tener hambre y tenemos que tener sed para que el Eterno nos dé y para que el Eterno hable nuestras mentes y corazones. De otra manera, lo que vamos a hacer es entender estos pasajes de Pablo, como también se hace con las demás cartas, que se entiende, ¿verdad?, de una manera equivocada a Pablo. Y cuando Pablo está hablando, repito, en 2 de Corintios 3:6, dicen, no, le está llamando ministerio de muerte y ministerio de condenación a la entrega de la ley. Entonces, por eso es que la ley quedó abolida. No está hablando de eso. Voy a releer y voy a explicar. Dice así, estamos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oigan bien,
La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, está hablando de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y dice que fue un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. La pregunta es, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Bueno, lo está diciendo porque de hecho cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, ¿cuál fue el resultado? Y es lo que acabamos de venir hablando. ¿Cuál fue el resultado? Vean, mientras nuestro pueblo estaba recibiendo la Torá allá por medio de Moisés en el monte Sinaí, nuestro pueblo se había levantado un becerro de oro y estaba adorándolo. Cuando Moisés bajó, quebró las tablas que traía, las tablas de la ley, y después, fíjense bien, de que al recibir la Torá hubiese habido vida, hubo muerte. ¿Por qué hubo muerte? Porque murieron como 3,000 personas, porque los levitas sacaron sus espadas y tuvieron que matar a los idólatras, a todos aquellos que habían adorado el becerro de oro. Ese es el texto que tocamos. Entonces, la Torá, la ley de Dios, venía para producir vida, pero al contrario de producir vida, produjo muerte. Por eso Pablo le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Y hemos venido hablando cuál fue el problema por el cual la entrega de la Torá produjo muerte y produjo condenación. No porque la Torá sea mala, nada. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12, la ley de Dios, la Torá del Eterno es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué fue lo que falló? El corazón de nuestro pueblo. Por causa de la dureza del corazón, por causa de tener un corazón de piedra, por causa de la idolatría que ellos estaban cometiendo, lo que sucedió fue que el pecado los mató. Y por esta razón, en las Escrituras, ¿verdad? Y Pablo mismo, acá en el pasaje que dice, porque la letra mata, ¿verdad? La letra mata es la Torá, es el mandamiento, ¿verdad? Cuando viene el mandamiento del Eterno y yo no tengo el Espíritu del Eterno, lo que hago, ¿qué es? El mandamiento viene a mí y me dice que no haga algo, pero como yo no tengo el Espíritu del Eterno, ¿qué hago? Lo transgredo. Si me dice que haga algo, yo no lo puedo hacer. Si me dice que no haga algo, es lo primero que hago. ¿Por qué? Porque no tengo el Espíritu del Eterno en mí. Y cuando yo no tengo el Espíritu del Eterno en mí, lo que va a pasar es que la letra me va a matar, el mandamiento me va a matar. ¿Por qué? ¿Por qué me va a matar? Porque yo voy a transgredir el mandamiento, y al transgredir el mandamiento, ¿cuál es la paga de la transgresión a la ley? ¿O cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Por esta razón, el apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciendo acá, vamos a irnos acá donde estamos hablando, nos está diciendo, vamos a leer, dice 3:6 de 2 de Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, oiga bien, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra nos mata, el mandamiento nos mata, la ley de Dios nos mata. ¿Por qué nos mata? Porque no tenemos el Espíritu del Eterno en nosotros, y lo que vamos a hacer cuando el mandamiento viene a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Transgredirlo. ¿Y qué es eso? Pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces nos va a matar. Entonces, ¿cuál es la solución que el Eterno, cuál es la solución del nuevo pacto? Es mandarnos el Espíritu Santo, revestirnos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos el mandamiento en la Torá, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo vamos a guardar, lo vamos a cumplir, lo vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno está en nosotros, y entonces el mandamiento, en vez de darme muerte, me va a dar vida, y es lo que el Eterno desea con cada uno de nosotros. Que el mandamiento sea vida para mí. Vamos a ver a Pablo explicando un poquito de lo que yo les estoy diciendo en esta hora, y por eso nos vamos a ir acá, vamos a ver lo que nos dice Pablo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 21, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 21. Dice así, espero que lo busquen. Dice, luego la ley es contraria a las promesas del Eterno. Gálatas 3, 21. En ninguna manera, oiga bien, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Oiga, que estos son los pasajes que al leerlos, ¿verdad? Y ver cómo se entienden hoy en día, solo me hace recordar de la advertencia que dio el apóstol Pedro.
al decir que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender y los inconstantes, así como también los indoctos, las tuercen. Entonces, cuando Pablo dice acá en Gálatas 3:21, luego, voy a leer otra vez el pasaje, luego la ley es contraria a las promesas del Eterno, en ninguna manera. Ahora dice, porque si la ley dada pudiese vivificar, la Torah, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que si la ley, la Torah, oiga bien, la Torah cuando se dio, solo la Torah, no puede vivificarnos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no? Porque si no está el Espíritu en nosotros, lo que va a pasar es que nosotros vamos a transgredir el mandamiento, y eso es lo que dice Gálatas 3:21, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, cuando veamos acá en Romanos capítulo 7 y el verso 9, Romanos capítulo 7, verso 9 dice de la siguiente manera. Decía Pablo acá, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Oiga bien, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga, el mandamiento que era para vida, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué el mandamiento que era para vida a él le resultó para muerte? ¿Sabe por qué? Porque aquí Pablo está poniéndose en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Y entonces el mandamiento tiene el objetivo de dar vida, lo que acabamos de decir. Cuando la Torah fue entregada en el monte Sinaí, en 2 Corintios 3, 6 y 7, Pablo le llama a la entrega de la Torah en el monte Sinaí el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. ¿Por qué le llama así? Le llama así, ¿por qué? Porque cuando se entregó la Torah, ¿verdad? Lo que hubieron fueron muertos. Después de que Moisés quebrara las tablas de la ley, hubieron como 3,000 muertos, porque los levitas sacaron sus espadas y mataron a los idólatras. Por eso. ¿Pero por qué se dio esa muerte? Por la dureza del corazón. No por el Eterno. Ya dijimos, la Torah es buena, santa, justa, y Pablo lo dice en Romanos 7:12, ¿verdad? Pero en este caso, el apóstol Pablo está diciendo, está ayudándonos acá con esto, está hablando de que el pecado revivió y yo morí. Y dice el verso 10, Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, eso fue cuando el Eterno entrega la Torah, el propósito es que fuera para vida, pero vea lo que dice acá, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? Porque no tenía el Espíritu del Eterno. ¿Y qué es lo que sucedió con el mandamiento? No lo pudo guardar, o no lo guardó porque no tenía el Espíritu, y al no guardarlo, a eso se le llama la infracción a la ley. ¿Y qué es infracción a la ley? Es pecado. ¿Y cuál es el producto del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que está diciéndonos Pablo. De hecho, ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 3, Romanos 8:3 dice, léalo conmigo si gusta, dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, para la Torah, por cuanto era débil por la carne, fíjense bien, ahora, porque lo que era imposible para la ley, la pregunta es, ¿qué es lo que era imposible para la ley? ¿Sabe qué? Lo que era imposible para la ley, y esto lo amarramos con Gálatas 3:21, donde dice, porque si la ley dada pudiese vivificar, vea usted, lo que está diciendo Pablo es que lo que era imposible para la ley es que usted y yo la guardáramos. Era imposible. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. O sea, por lo carnal que éramos. Cuando un hombre no tiene el Espíritu del Eterno, obviamente lo que obra en él es la carne. Y luego dice, pero ¿qué es lo que hizo el Eterno? El Eterno solucionó el problema en el nuevo pacto, cuando dice el Eterno, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Oiga, condenó el pecado en la carne. En otras palabras, lo que las Escrituras nos enseñan, y es lo que estamos viendo, que cuando viniese el Espíritu Santo, dice la palabra, el Mesías les dijo allá, antes de partir en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder. Oiga bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
santo. ¿Y poder para qué iban a recibir? ¿Sabe por qué? ¿Qué poder van a recibir? ¿O qué poder íbamos a recibir? El poder vencer la carne. El poder para vencer la carne y que la carne, el hombre carnal, esté bajo nuestros pies, porque Él nos iba a revestir con su espíritu. ¿Para qué? Para que cuando el mandamiento viniese a nosotros, con el espíritu del Mesías en nosotros, pudiéramos guardar el mandamiento. Y de esa manera el mandamiento no nos mataría, al contrario, nos daría vida. Eso es lo que el Eterno desea. Que cuando el Eterno dé el mandamiento, nosotros seamos obedientes. Y si nosotros somos obedientes, ¿qué nos da el mandamiento? Nos da vida. Por eso el Eterno dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Vea? ¿Cuándo la muerte? ¿Cuándo la vida? ¿Qué está escrito allá en el libro de Deuteronomio 28? Estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Las bendiciones si guardan mis leyes, mis mandamientos y estatutos, y las maldiciones si no guardan mis mandamientos y mis leyes y mis estatutos. ¿Qué pasó con el pasar del tiempo? Todas esas maldiciones cayeron sobre nosotros y nos mataron. Así, morimos. ¿Verdad? Y el Mesías, viene el Mesías, nuestro amado Mesías, y nos libra de la maldición de la ley. Nos libra de las maldiciones contenidas en el libro de la Torá. ¿Por qué? Por no guardar los mandamientos. ¿Y cómo quedamos? Quedamos como huesos secos. Pero viene el Eterno, fíjense bien, y lo que hace es, y nos dice, ¿verdad? Por cuanto todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero tan grande fue su amor, que aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, y por gracia sois salvos. Y eso no es de vosotros, pues es don del Eterno, es un regalo del Eterno, el hecho de que tengamos ese favor inmerecido de perdonar nuestras faltas. Eso es gracia. Gracia no es contrario a la ley de Dios, como hoy se piensa. Usted se cayó de la gracia. Si usted intenta guardar un mandamiento, usted está caído de la gracia. Si usted guarda el Shabbat, si usted guarda no, usted está en la ley. Nosotros ya estamos en la gracia. Momento. La gracia es algo que siempre ha existido con el Eterno. Y la mayor gracia que nosotros hemos experimentado es que Él nos perdonó. Y no solamente nos perdonó, hemos dicho, o sea, el Eterno, fíjense, nos alcanzó con su misericordia, y ese es un perdón inmerecido, pero no solamente nos perdonó, sino que también derramó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. Explicábamos la otra vez, ¿qué es eso? Es como que si una persona me deba $100 a mí, venga yo y lo perdone. Eso es misericordia, porque veo cómo está, o sea, está bien que no tiene mucho dinero y está en situación difícil, ¿verdad? Pero aparte de eso, vengo yo y se derrama mi gracia sobre esta persona. Y ya no solamente le perdono la deuda, sino que además le doy $100 para que se vaya. Eso es gracia inmerecida. Favor inmerecido, gracia inmerecida. Y es lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Recordémonos de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, no solamente lo perdonó, ¿verdad? Porque bien lo hubiera perdonado y lo hubiera dejado ahí. Y verá, pues ya te di tu herencia, la perdiste, ya ni modo, ya te perdono. Y ni modo, pues hoy vas a ser aquí mi hijo, pero no vas a tener nada. Y ni modo, pues ya vas a ser como un jornalero más. No, además de que lo perdonó, es decir, ahí recibió misericordia, recibe la gracia cuando le dice, ¿verdad? Llévenlo, ¿verdad? Pongan calzado sus pies, otra vez vuelvan a vestirlo, su vestidura de príncipe, y le dio adicionalmente. Esa es gracia. Eso es lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Ahora, no estamos exentos de guardar la Torah. De hecho, por esta razón es que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh, fue enviado. Por esto, ¿verdad? Para que nosotros, para revestirnos con el Espíritu del Mesías, y nosotros pudiésemos ser obedientes a las leyes del Eterno. ¿Verdad? Eso hemos explicado ya en otros estudios anteriores, ¿verdad? Hablando de Pablo, si le preguntamos a Pablo, ¿qué? Ya hoy ya la ley ya no, ¿verdad? Ya hoy la fe sí, vea, la ley no. Pablo nos diría, y como dice Romanos 3:31, invalidamos la ley por la fe. En ninguna manera confirmamos la Torah, confirmamos la ley de Dios. Entonces, Hechos 1:8 dice que íbamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Para vencer la carne. Para vencer la carne. Y una vez vencemos la carne, el mandamiento del Eterno me va a producir vida a mí. Es más, ahora yo anhelo guardar los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque soy un nuevo hombre.
alguien que los mandamientos le dan vida y yo anhelo guardarlos, yo quiero guardarlos. Fíjense bien, y esas son las obras que vienen como producto de la fe y el amor. Por eso es de que Santiago decía que la fe sin obras es muerta. El apóstol Pablo también dijo eso en las diferentes cartas que él escribió, como Efesios 2:9, cuando él dijo, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras que él preparó de antemano en la ley de Dios, en la Torah, para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Eso lo hemos explicado también en otros estudios que hemos tenido. Ahora, veamos lo que dice Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, 14. Dice así: porque sabemos que la Torah, es decir, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense bien, ¿en qué nivel sitúa el apóstol Pablo la Torah, la ley de Dios? Dice, porque sabemos que la Torah, la ley, es espiritual. Oiga bien, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el problema de una persona que todavía no ha creído en el Mesías y el Espíritu Santo no se ha derramado sobre esta persona. Entonces, la Torah es espiritual, está en un nivel alto porque es de arriba. Pero ¿cuál es el problema en este caso del hombre que todavía no ha recibido el Espíritu del Mesías? De acuerdo a Pablo, es carnal y vendido al pecado. Entonces la Torah está aquí arriba, que es espiritual, y yo soy carnal. ¿Y qué sucede? No, o sea, lo espiritual con lo carnal no compagina, porque la ley, la Torah es espiritual. Pero ¿qué sucede cuando el Eterno viene y este hombre carnal lo reviste con el Espíritu Santo? Entonces ya ahora yo soy espiritual y ya ahí engrana. La Torah es espiritual y yo soy espiritual. Ahí sí engrana perfectamente bien, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14 nos dijo de la siguiente manera. 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, el hombre nacido de mujer, como dice el libro de Job, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno. El hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque le son locura, fíjense bien, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por esta razón, las Escrituras, y Pablo nos dice, ¿verdad?, que la Torah, la ley de Dios, como vemos ahí en Romanos 8:3, dice que era imposible para la ley que nosotros la guardáramos. ¿Por qué? Porque éramos carnales. Pero ¿qué es lo que hizo el Eterno? Envió a su Hijo amado para condenar el pecado en la carne y después de eso llevar nuestros pecados juntamente con Él en el madero, en la cruz, para luego después Él morir y luego resucitar. Oiga bien, y al resucitar Él nos daría su Espíritu. Y cuando su Espíritu viniese a nuestras vidas, el hombre carnal desaparecería y nacería el nuevo hombre. Ya no el hombre que está viciado conforme a los deseos de error, sino el hombre espiritual. Aquel hombre que tiene hambre y sed de justicia. Aquel hombre que desea con todo su corazón obedecer a su Dios. Oiga, desea y anhela con todo el alma obedecer los mandamientos del Eterno. Y no siente que eso sea una carga, sino que siente que eso es un deleite. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Por eso es de que Yeshua, nuestro amado Mesías, decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deuteronomio capítulo 30, este mandamiento que yo pongo delante de vosotros no está al otro lado del mar para que digan quién pasará el mar por nosotros, ni está en el cielo para que digan quién subirá y lo traerá. Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo creas. Eso es lo que la palabra nos dice. Ahora, pero ¿para quién es fácil y para quién es difícil? Para el hombre carnal le es difícil guardar las cosas de la Torah, guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le son locura, no las puede entender. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos tener el Espíritu del Mesías. ¿Para qué? Para de esa manera ser espirituales y de esa manera poder y querer y desear y anhelar las cosas de arriba, sus mandamientos, su Torah. Yo la quiero guardar, yo anhelo guardarla, y el día que me digan que no guarde, yo me siento triste.
Y yo me voy a sentir triste. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, el Mesías que guardó perfectamente la Torá, su espíritu está dentro de mí. ¿Cómo yo no voy a anhelar guardar la Torá ahora? ¿Qué difícil va a ser para mí guardar un mandamiento? Es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu del Mesías. Ya no le vamos a decir al Mesías, ay, qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Ya no. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha revestido con el poder del Espíritu Santo y nos ha dado poder, nos ha entregado el poder para vencer la carne. Eso es lo que la palabra del Eterno nos quiere decir. Vean lo que dice Romanos 8:7. Romanos capítulo 8 y verso 7. Dice así: por cuanto los designios de la carne, oiga bien, son enemistad con el Eterno, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la Torá, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Eterno. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu del Eterno mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu del Mesías, no es de él. Vea, está diciendo el apóstol Pablo que los designios de la carne son enemistad con el Eterno. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a la Torá del Eterno. El hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede, le son locura. Y es más, los mandamientos no los puede guardar, al contrario, los incumple y los mata. O sea, es decir, al incumplir un mandamiento de la ley de Dios, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero cuando el Eterno envía a su Hijo y toda la obra que Él hizo a través de la redención, y luego después nos envía su Espíritu, ahora somos revestidos con el Espíritu del Mesías. Y los mandamientos ya no me matan, ya el mandamiento no me mata, sino al contrario me da vida. ¿Por qué razón? Porque yo lo guardo, porque yo obedezco. Y con esto no estoy diciendo de que uno, ¿verdad?, de que no somos pecadores, todos somos pecadores. Pero hay pecados, ¿verdad? Porque hay hasta clasificación acerca de los pecados, y no es lo mismo un pecado por ignorancia, un pecado por fuerza mayor que todos cometemos, a los pecados voluntarios. ¿Verdad? Cuando uno hace algo voluntariamente, ¿verdad? Cuando uno sabiendo que algo es bueno y no lo hace, eso lleva condenación. Eso es lo que dice Hebreos 10:26. El que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más que una expectación de fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios. Y eso es lo que la palabra del Eterno nos está diciendo. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Cuando la Torá fue entregada por primera vez, nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra. ¿Verdad? Y por causa de ese corazón de piedra, al entregar la Torá produjo muerte. ¿Verdad? Por ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Transgredieron la ley. Se hicieron becerros de oro y hicieron un montón de cosas y eso trajo muerte. Pero luego, ¿verdad? Las Escrituras nos dicen de que el Eterno, para solucionar eso, y hemos dicho a través de estos estudios, ¿verdad? De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 8, que el antiguo pacto tuvo un defecto. ¿Qué es lo que hace el Eterno para corregir ese defecto? Que por cierto dice que si no hubiese habido ese defecto en el antiguo pacto, no se hubiera procurado lugar para un nuevo pacto. ¿Cómo corrigió el Eterno ese defecto? Cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Esas son promesas del nuevo pacto. Y depositando un espíritu nuevo. ¿Cuál espíritu es? El espíritu del Mesías, ¿verdad? En nosotros. Ahora, ¿qué produciría el espíritu en nosotros? Bueno, el cambio de hombre. Ya el hombre carnal está muerto, ¿verdad? Bajo nuestros pies, y el hombre espiritual está vivo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder guardar sus mandamientos, y que sus mandamientos, en vez de producir en mi muerte, produzcan vida. Los mandamientos. Oiga bien, eso es lo que esa es la obra del Mesías en el madero. Y si nosotros no entendemos estas cosas, estamos menospreciando la obra del Eterno, y no solamente la obra del Eterno, sino toda su palabra. Por eso es que es importante, y por eso hemos venido desarrollando este tema así, de una manera así, como decir, paulatinamente, de una manera no a la ligera. ¿Para qué? Y hemos repetido ciertas cosas, no una ni dos, sino más veces. ¿Para qué? Para que de verdad podamos entender,
¿verdad? Les voy a leer este comentario que yo hice. Dice: cuando la Torá fue dada la primera vez, nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra. Este es un comentario que yo tengo hecho. Había dureza de cerviz para obedecer al Eterno, por cuanto la carne era fuerte. Por esta razón el Eterno envió a su Hijo para que esta vez, a través de su muerte, condenó al pecado en la carne y resurrección. Él pudiese vencer la carne y el pecado, obteniendo así una nueva naturaleza para todos los que creyésemos en Él y nos mantuviésemos guardando sus mandamientos. Por eso Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador. Eso está en Juan 14, 15 y 16. Para poder luego, a través de la obediencia, obtener un nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu. Ahí vendría la ayuda divina. De esta manera recibir poder, Hechos 1:8, para vencer la carne y el viejo hombre que era incrédulo no exista más, ya que ya no estamos bajo la ley del pecado y de la vieja naturaleza pecaminosa, sino bajo la gracia, es decir, un favor, bajo la misericordia es un perdón, y bajo la gracia, es decir, bajo un favor inmerecido, el cual recibimos aún siendo pecadores. Como dice la Escritura, que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y vuelve a decir: por gracia sois salvos. De esta manera se cumpliría en nosotros el nuevo pacto, en el cual Él pondría su Torá en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones. Esas llamas de fuego que se vieron en Shavuot eran las lenguas de fuego contenidas en su Torá, en su ley, que es su palabra. Por esa razón, dice el Eterno, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23, 29, o diría que en su mano derecha tenía la ley de fuego, Deuteronomio 33, 22, justamente en eso consiste el nuevo pacto, ya que el Eterno prometió que vendría el Mesías y las naciones esperarían su Torá, su ley, Isaías 42, 5. Y el mandamiento que Él nos dio no está en el cielo ni al otro lado del mar. Nosotros fallamos en el primer pacto, hicimos que hubiese defecto en él. Por esta razón fue necesario un nuevo pacto establecido con mejores promesas, en el cual el Eterno cambiaría nuestro corazón de piedra por uno de carne. Ezequiel 11, 19 y 20, dando como resultado que andemos en sus mandamientos y que los cumplamos de todo corazón. Solo así Él sería nuestro Dios, nuestro Elohim, y nosotros seríamos su pueblo. En esto consiste la celebración de Shavuot. Las 10 palabras, 5 mandamientos fueron escritos en una tabla y 5 en la otra. Los 5 de la segunda tabla corresponden a los 5 mandamientos de la primera. No matarás corresponde a yo soy el Eterno, el Señor. El que da la vida la puede quitar. No cometerás adulterio corresponde a no tendrás dioses ajenos. Lo que nos enseña es que la idolatría y el adulterio son equivalentes. No robarás corresponde a no pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, pues quien roba ciertamente jurará en falso. No darás falso testimonio, se corresponde a recuerda el Shabbat para santificarlo. Es como si el santo bendito sea dijera: si prestas falso testimonio en contra de tu prójimo, yo lo consideraré como si estuvieras negando que yo creé mi mundo en 6 días y descansé. No codiciarás la mujer de tu prójimo, corresponde a honra a tu padre y a tu madre, pues el que codicia a la esposa de su prójimo llegará a tener un hijo de ella, y aquel honrará a un extraño como si fuera su padre y maldecirá a su propio padre. Bueno, decirles, ¿verdad?, que hemos llegado a la finalización, ¿verdad?, de este estudio, y como hemos dicho, ¿verdad?, todo el propósito del Eterno al entregar su Espíritu es revestirnos, oiga bien, revestirnos con el Espíritu del Mesías, para que ahora la Torá para nosotros, ¿verdad?, sea vida, ya no muerte, sino vida. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través de la venida del Espíritu Santo es el Mesías el que pondría en nosotros
la Torá en la mente, primero en la mente, ¿verdad? Y luego en el corazón. De esta manera, ¿verdad? Y justamente estamos ahorita en el lapso de tiempo que llamamos la cuenta del Omer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos de celebrar la fiesta de Pesach, la fiesta de la Pascua, y hoy estamos actualmente en el periodo de días que llamamos la cuenta del Omer, que son 7 semanas, ¿verdad? 7 semanas. Vamos rumbo a Shavuot, o sea, vamos rumbo a la entrega de la Torá. Ahora, bajo el nuevo pacto que celebramos en Shavuot. Les digo esto porque es importante que nosotros demos una respuesta buena, muy buena en nosotros, ¿verdad? Lo primero, por ejemplo, cuando hablamos del nuevo pacto y quizás preguntar, bueno, ¿qué celebramos nosotros en Shavuot? ¿Qué celebra usted en Shavuot? Lo primero que decimos es, celebramos la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿verdad? Y si entramos a una página judía, pues eso es lo que vamos a ver. Pero les voy a decir que todos aquellos que hemos entrado en el nuevo pacto, si bien es cierto, se recuerda aquel evento, lo que estamos celebrando sí es la entrega de la Torá, pero bajo el nuevo pacto. Es decir, estamos celebrando la entrega de la Torá en nuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque en esta entrega de la Torá, ¿verdad? Donde el Eterno prácticamente a través del Mesías nos entrega su espíritu y la Torá en nuestras mentes y en corazones, ¿qué es lo que va a producir? Ya no va a producir muerte, sino que nos va a producir vida y vida en abundancia. Ese es el trabajo que el Eterno quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Y también pues quiere que nosotros entendamos estas cosas para que también vayamos, en primer lugar, pues practiquemos estas cosas y luego también las enseñemos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo de confusión, donde prácticamente las escrituras, ¿verdad?, es lo menos que se entiende, ¿verdad? Pero les pido de todo corazón, ¿verdad?, que nosotros estemos atentos, que no durmamos, al contrario, ¿verdad?, que oremos, que tratemos de vivir su palabra. Estamos en los últimos tiempos, los tiempos no son los mejores. No les puedo decir que los tiempos van a ser quizás mejores, qué sé yo, pero sea como sea, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, pues tenemos también a nuestras esposas, que son las que nos tienen que dar aliento, ¿verdad? Y cumplir como aquella, como dice la palabra, habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y esa mujer virtuosa, por ahí dice de que se ríe de lo porvenir, ¿verdad? Así que a todas las esposas el mensaje, ¿verdad? Para que alienten a sus esposos, ¿verdad? Porque en muchas oportunidades uno necesita, ¿verdad?, de esa costilla que le diga a uno, ¿verdad?, que las cosas van a ir bien. Eso es lo que habla la mujer virtuosa, aquella mujer que tiene la Torá de clemencia en su boca, como lo dice Proverbios capítulo 31. Así que pues con esto terminamos, ¿verdad?, lo que es este tema. Posiblemente mañana yo le voy a poner un anuncio ahí en mi cuenta, ¿verdad?, para decirles a qué horas vamos a continuar con otro estudio, ¿verdad? Así que pues realmente nos falta mucho. Les pido, ¿verdad?, que oren, ¿verdad? Oren por ustedes mismos, oren por mí, oren por aquellos también que llevan su palabra. De verdad que el Eterno pues nos dé fuerza, no solamente yo, sé que hay muchas más personas que están dedicándose también a hablar, ¿verdad?, esta palabra, y que el Eterno nos ayude. Usted también puede hacerlo. Todos estamos de verdad llamados a hablar esta verdad, porque si nosotros no hablamos, usted ya me dijo el resto, ¿verdad? Si nosotros no hablamos, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarán. Si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras. Y dice la misma palabra, ¿y cómo oirán si nadie qué? ¿Y cómo oirán si nadie les predica, si nadie les enseña? Por eso la palabra dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la shalom, las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio. Eso es lo que hemos venido explicando, el evangelio del reino, ¿verdad? Les invito para que vayan a estudiar. Tengo un estudio que subí la otra vez que se llama el evangelio del reino. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, por qué razón el Eterno está obrando hoy a través de su Espíritu en nosotros. Porque hay un reino que Él ha preparado que no tiene fin y quiere que usted y yo seamos parte de ese reino. Pero cuando usted va a Miqueas capítulo 4, usted se va a dar cuenta que en ese reino lo que se va a predicar, lo que se va a anunciar es la ley de Dios, la Torá. Así que por eso hoy en día tenemos que amar esos mandamientos,
¿verdad? Porque de verdad, para todos aquellos que de una manera pues ignorantemente, ¿verdad? Pero que rechazan la ley de Dios, que dicen no a la ley, ¿verdad? Y que eso de la ley eso era para antes y no queremos guardarla, pues realmente el reino que el Mesías ha preparado para los que lo aman, para estas personas sería una gran decepción, ¿verdad? Así que pues les digo con esto, ¿verdad? Oremos por aquellos que no conocen estas verdades y que esta palabra pueda ser llevada a todo aquel, ¿verdad?, que el Eterno quiera, ¿verdad? Porque eso es lo que su palabra nos dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Anunciar ese evangelio, anunciar esas buenas nuevas, ¿verdad? ¿Para qué? Como dice su palabra, ¿y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? La paz que nos dejó el Mesías. ¿Y esa cuál paz nos dejó el Mesías? ¿Cuál shalom? La que dice allá en el Salmo 119, donde dice su palabra, mucha shalom, mucha paz tienen los que aman tu ley, tu Torah, y no hay para ellos tropiezo. Que el Eterno me les bendiga, que el Eterno me les guarde, ¿verdad? Y pronto pues estaremos acá nuevamente. Les invito para que dejen un comentario o alguna pregunta y así también yo sepa que usted me estuvo acompañando. Así que shalom para todos y bendiciones. Gracias por estar conmigo, acompañándome en esta hora. Shalom.